Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio Diálogos en Proximidad. Hoy tenemos con nosotros en nuestro plató a Patricia Daimiel, directora general para Iberia de NIQ, antes conocido como Nielsen. Sí, ¿correcto, gracias, Nuria? Patricia? Perfecto, ¿no? Y me gusta que hagas esa clarificación porque es verdad que todos nos seguís conociendo como Nielsen, a nosotros mismos nos cuesta mucho el cambio, pero desde hace un par de años ya somos NIQ y en ello estamos, con el propósito de dar la visión más completa del mercado en todas las dinámicas de omnicanalidad, omnishopper y no dejar ningún hueco sin cubrir. Pues efectivamente, NIQ es una de las consultoras de estudio de mercado y seguimiento del comportamiento del consumidor más importantes en el escenario internacional, diría. Y bueno, vuestros informes relacionados con el gran consumo son muy seguidos, utilizados como fuente en los medios de comunicación y bueno, todas las empresas están también muy pendientes, incluso para tomar decisiones, ¿no?, en un momento dado, gracias a vuestros datos. Y bueno, por eso te hemos invitado hoy aquí, Patricia. Y la primera pregunta, desde este conocimiento tan profundo que tenéis de las reacciones del consumidor a las circunstancias económicas y sociales que afectan al gran consumo, ¿cómo has visto estos dos últimos años, yo diría tan convulsos, ¿no?, con la crisis de costes, la crisis inflacionista que desgraciadamente no ha terminado aún? ¿Qué conclusiones así generales nos puedes aportar? Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por invitarme. Me encanta estar aquí y poder compartir. Lo segundo diría es que evidentemente convulsos es una buena forma de describirlo, porque lo cierto es que los últimos años son unos años de tanto cambio y cambio inesperado que lo que estamos hablando es de una volatilidad constante en el mercado. Yo creo que además es conveniente que nos detengamos en este punto, en la crisis que llevamos teniendo, porque creo que se han dado en algunos casos información, yo no sé si errónea o confusa, para aquel que no entienda esta industria y este sector en detenimiento. Lo cierto es que ha habido una crisis de costes, los insumos para todos los actores de esta cadena han subido y no ha habido más remedio que pasar parte de esta subida de costes y pasarla al precio al consumidor para realmente hacer esos negocios sostenibles. Esa es la realidad. Las subidas de los costes energéticos, de materias primas, etcétera, etcétera, incluso en un mercado tan competitivo como es el mercado español, que yo creo que todos lo reconocemos. Aquí absolutamente toda la distribución, todos los fabricantes lo que intentan dar es una calidad adecuada al precio más competitivo, y tenemos tantísimos operadores y tan buenos operadores, y aún así no ha quedado otro remedio. Entonces es verdad que nos encontramos una serie de categorías de productos en las cuales esas subidas de precios de costes se han tenido que trasladar al consumidor final, en los precios finales de los alimentos, de los productos con los que nos lavamos o limpiamos nuestros hogares. Y cuando hablamos de categorías de producto que muchas veces han subido más de un 10% y de manera continuada, pues al consumidor no le queda otra que tomar decisiones, que ajustar, porque al final todo el país, y no somos el único país afectado por esto, pero con esta inflación desbordante lo que pasa es que nuestro poder adquisitivo se ha reducido. Somos todos, lamentablemente, un poquito más pobres. Necesitamos hacer que nuestro dinero se estire más. Y entonces estamos empezando a ver momentos desconocidos en nuestro país en el que incluso en estas categorías de producto que generalmente tienen una demanda bastante inelástica, es decir, ante variaciones de precio, seguimos comprando porque tenemos que alimentarnos, ducharnos, etcétera, etcétera, se toman decisiones, y esas decisiones las estamos viendo que repercuten últimamente en una demanda bastante contenida, y por bastante contenida hablo pues de caídas de en torno al menos 1%, depende de la categoría y depende del producto, pero sí que vemos una demanda contenida que ya se arrastra bastantes meses, y estas son las consecuencias directas de esas subidas de precios y de la inflación. Has mencionado algunas cosas muy interesantes. Esta enorme variedad de empresas, de productos que están en el mercado y que, bueno, pues permiten también que el consumidor tenga esa
capacidad de elección, ¿no? Y efectivamente toda la cadena ha hecho ese esfuerzo de contención dentro de lo posible. ¿Cómo ha respondido el sector del gran consumo en España ante estas circunstancias? Y también algo que has mencionado que me parece muy interesante, a veces no sé si lo hemos sabido explicar bien. Yo no sé si no lo hemos sabido explicar bien o no nos han dejado explicar o no se ha dejado explicar, sí. Porque lo cierto es que siempre la educación es complicada y nos quedamos con los titulares. Pero yo lo que diría es, el resumen, por alguna forma, es que cualquiera que vea el mercado español y el sector del gran consumo en español, es obvio que tenemos un montón de jugadores, un montón de distribuidores y un montón de fabricantes, y además muy potentes. O sea que la competencia al final lo que significa es que tú como consumidor puedes decidir en qué tienda entras y dentro de la tienda, de todo ese surtido, qué compras, y la capacidad de elección es que todos tenemos cerca de nuestro hogar un montón de opciones. O sea que esa competencia existe, esa capacidad de elegir existe, y esos competidores entre sí intentan dar la mejor relación calidad-precio, evidentemente cada uno de acuerdo a sus elecciones estratégicas o tácticas, pero eso existe y cada uno de ellos trabaja de una forma distinta para conseguir dar ese servicio. Yo diría que más allá de esa competitividad que hace que España junto con Italia en Europa tengamos uno de los mercados con más fragmentados, con más competidores y que mejor funciona en ese aspecto, también diría que ha sido muy notable en los últimos años lo bien que se ha gestionado la cadena de suministro. A pesar de todos los problemas que ha habido con materias primas, con crisis energética, de transporte, etc., nuestros supermercados, nuestros hipermercados, las tiendas siempre han estado abastecidas. Yo diría que incluso en la pandemia, y yo me recuerdo a mí misma hablando de qué estaba pasando con el papel higiénico en plena pandemia varias veces, tuve que hablar del tema, porque es un producto muy grande, o sea, los paquetes son muy grandes, entonces enseguida llama mucho la atención cuando se vacía un lineal. Pero lo cierto es que las tiendas siempre han estado surtidas y se han gestionado muy bien esa cadena de suministro, y toda la cadena ha funcionado muy bien. Para mí no ha habido roturas de stock notables, y cuando a lo mejor en un momento muy clave un producto ha faltado, ha habido otros 50 para poder suplirlo. O sea que en ese sentido España ha aprobado con nota, sin lugar a dudas. Es que parece que hace mucho tiempo, Patricia, pero hay que recordar que esta crisis de costes empezó justo cuando salíamos de una pandemia que también había traído cuellos de botella, que había tensionado mucho también el conjunto de la cadena, y también vimos cambios de comportamiento en el consumidor. De aquella época, que parece tan lejana pero que realmente no lo es, ¿qué ha quedado? Yo creo que han quedado más cosas de las que nos damos cuenta. Sí. Y la verdad es que como nos parece que fue hace mucho, pero hace muy poquito, si reflexionamos, yo destacaría algunos elementos. Lo primero de todo, a nivel de compra, la proximidad. Es verdad que España es un país con mucha capilaridad por todos esos operadores a los que hacía referencia, y ya trabajamos bien la proximidad. Y esa proximidad sirvió muy bien a los hogares en los momentos de pandemia. Todos tenemos cerca de nuestra casa varios supermercados cercanos, varias tiendas cercanas en las que poder comprar. Entonces esto lo utilizamos muchísimo durante la pandemia, cuando teníamos estas restricciones de movimiento que ya se nos han olvidado, pero es que no podíamos salir de casa más que en determinados momentos por determinados motivos. Entonces esa proximidad nos dio muy buen servicio y llegó para quedarse incluso más. A día de hoy, con toda esta crisis que tenemos, también estamos viendo que los consumidores de otra forma siguen apelando a esa proximidad, a esa tienda de proximidad para hacer gran parte de sus compras de forma distinta. En la pandemia hacíamos grandes compras porque no podíamos salir mucho de casa, entonces hacíamos grandes tickets, cestas muy grandes,
y con ticket grande y menos frecuentemente. Bueno, ahora se ha perdido, entonces para gestionar este poder adquisitivo y hacernos más fácil de digerir esta subida de precios, lo cierto es que muchos de nuestros hogares están haciendo compras mucho más frecuentes y más pequeñitas, cestas más pequeñas para gestionar ese ticket, que cada vez que compren nos suba de este precio, y esto se está haciendo en proximidad. Esto es uno de los cambios, pero no el único. Yo destacaría otros dos más que me parecen bastante significativos. Segundo, algo que ninguno esperábamos y que para mí es lo más llamativo de todos, es la digitalización de toda la población. Y a mí me parece fundamental que no olvidamos que aquí, por el incentivo en muchos hogares de poder tener esa conversación con mis nietos, todos los hogares se pusieron las pilas en cómo funcionan Zooms, cómo son Teams, explícamelo otra vez, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo, o sea, el deseo de conectar con nuestros seres queridos, también el miedo a ese virus, hizo que incluso nuestros mayores aprendiesen a utilizar herramientas que, si no hubiese sido por este tema, puedo asegurar que no se hubiese dado. O sea, en 6 meses dimos un salto que se hubiese dado en 6 años o en algunos hogares jamás en la vida. También con el e-commerce. Entraron en e-commerce por ese miedo al virus. Algunos hogares que, si no hubiese sido por ese miedo a ir a la tienda o por esa facilidad, pues no hubiesen entrado a probar algo que les suponía unas barreras de entrada importantes, bajar la aplicación, entender cómo funciona, meter mi tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, la digitalización es fundamental y se nos ha olvidado. No estamos aprovechándola de toda la forma que podríamos, y supuso un gran reto. O sea, realmente adecuar las tiendas a dar servicio a toda esa demanda que hubo de venta online fue harto complicado, y todos los operadores tuvieron que centrarse, poner foco, y fue muy complicado, y hubo varios operadores que incluso tuvieron unos meses de parón para ajustarse. Entonces, la digitalización no quiero que la olvidemos. Y el tercer punto, que para mí es importante que entendamos que hace que esta crisis difiera mucho de la del 2008, es las relaciones sociales. En el COVID nos dimos cuenta de lo importante que son para nosotros. No es que no lo supiéramos, pero lo sabríamos más teóricamente. Nunca habíamos tenido que estar encerrados. Era impensable, en una casa sin poder ver a nuestros padres, a nuestros amigos, etcétera, hogares aislados con una sola persona. De repente nos dimos cuenta de lo importante que es para nosotros esas relaciones sociales, esa salud mental. ¿Qué significa esto? Que hay determinados comportamientos que vimos en la crisis del 2008, crisis financiera, en la cual recortamos de salir a comer fuera, a cenar fuera, a tomarnos unas cañas. En esta no lo estamos viendo. Estamos viendo esa gestión del ticket, pero seguimos saliendo, porque esas relaciones sociales, ese encontrarme con los míos fuera, disfrutar la vida, porque al final hemos visto qué rápido se pone todo en cuestión. No vamos a ceder, vamos a seguir saliendo, intentando ajustar ese ticket de compra para podernoslo permitir. ¿Y cómo has visto concretamente a los supermercados en toda esta serie de crisis, ¿no? Porque casi podemos hablar de una serie de crisis desde la pandemia ahora? Quizá hubo un redescubrimiento del supermercado en la pandemia, y ahora quizá también continúa esa identificación del consumidor con este formato. ¿Cómo nos ves concretamente a nosotros? ¿A los supermercados? Sí. Bueno, yo diría que evidentemente la pandemia nos hizo descubrir que era un sector esencial, que parece ser que antes no nos habíamos dado cuenta, que tener un lugar donde poder asegurar la alimentación, la limpieza, la higiene, etcétera, era esencial y fundamental. Bueno, pues ya lo hemos descubierto. Se nos está olvidando otra vez, pero era fundamental y esencial. Pero es que además
además es un actor social muy importante para dar cohesión. Es el momento, aunque no nos demos cuenta algunos de nosotros que tenemos unas vidas muy complicadas, haciendo mil cosas a la vez, para muchas personas en nuestros entornos es un momento social del día, ir a esa tienda, tener esa conversación en el súper con su frutero, con la persona que le corta el jamón o le prepara el pescado, es fundamental, o con ese tendero, es fundamental. Entonces, los supermercados aquí yo creo que los hemos redescubierto. A mí me gustaría que no nos olvidásemos del agente social que han sido durante el COVID y que siguen siendo, esa cohesión que le dan. He hablado de la proximidad, hablo también de la importancia que tienen no solo en las ciudades, en gran parte de la España vaciada, el tener el acceso a ese producto cercano es fundamental. Y más allá de eso, que es como la parte más básica cuando hablamos de supermercados, las increíbles opciones que tenemos en la capacidad de elección, de cómo tenemos tantas opciones en nuestro entorno, también hablaría de que ni siquiera el COVID, ni siquiera esta crisis han parado la renovación de las tiendas. O sea, España es probablemente el mercado con esa capilaridad y ese parque de supermercados más amplio y mejor gestionado de Europa, y no han parado de renovarse. Tenemos más y mejores que antes del COVID. Y eso es muy loable, porque ha habido muchos problemas, muchas complicaciones, muchas crisis que gestionar, y aún así se ha seguido apuntalando, se ha seguido trabajando en renovar ese parque y hacer que las tiendas sean cada vez mejores y que tengamos más y que las tengamos disponibles en toda nuestra geografía. Según nuestros datos, casi la mitad se han renovado en los últimos 5 años, lo que es verdad que nos congratula por muchos motivos, ¿no? Medioambientales, sociales, con lo cual efectivamente es un punto pues muy interesante. Absolutamente, de eso no hablamos lo suficiente probablemente. Sí. Es verdad. Quería volver al consumidor. Sí. Que vosotros sois expertos en el estudio del comportamiento del consumidor. Y mencionabas antes algo que lleváis advirtiendo ya desde hace meses, que se ven como ligeras, no sé si llamarlas ligeras o moderadas, ahora me lo dices tú, caídas del consumo. ¿Estamos en un momento en que deberíamos preocuparnos, o esta competitividad, esta posibilidad de elección que tiene el consumidor puede frenar en cierto modo esta tendencia, ¿no?, que parece que apunta desde hace ya meses? Sí, la demanda está contenida, que es una forma muy educada de decir que está cayendo ligeramente. Y está cayendo ligeramente pues porque tenemos que hacer frente a muchos gastos y no todo el mundo puede llegar bien a fin de mes. Lo cierto es que el gran consumo siempre decimos que es un sector bastante inelástico, pero al final seguimos teniendo que alimentarnos, que ducharnos, que higienizar nuestras casas, que limpiarlas, etcétera, etcétera. Y al final el principal indicador de cómo se va a mover el gran consumo realmente es la demografía. Si la demografía crece, pues en línea con lo que crece la demografía, suele crecer el gran consumo. Ante las subidas de precios que estamos teniendo, los consumidores están haciendo elecciones. Pues había hablado de cómo quizás nos engañemos a nosotros mismos haciendo esas compras más frecuentes y de ticket medio más chiquitito. Al final pagamos más, pero pagamos más en pequeñas cestas. Pero ante estas subidas de precio, pues lo cierto es que tenemos que conseguir que ese mismo poder adquisitivo que tenemos nos dé para hacer frente a más gastos. Entonces, ante esto hay varias opciones que toma el consumidor. Hacer compras más frecuentes y de ticket medio más pequeño, que al final es un poco engañarnos a nosotros mismos. También buscar esas promociones que se están reactivando, porque es una forma de ayudar a los consumidores a poder comprar y llenar sus cestas. Pero también estamos viendo muchas otras alternativas, como estamos viendo que sigue creciendo imparable la marca de distribución frente a la marca de fabricante. Lo cierto es que hay muchas marcas, hay muchos productos y muchas opciones, incluso en las proteínas. Por poner un ejemplo, estamos viendo cómo el consumidor lo que hace es elegir qué tipo de proteínas se puede permitir. Bueno, pues a lo mejor no me voy a permitir o no me puedo permitir la carne de vacuno, pero bajo a la de pollo. Espero que nadie se sienta ofendido. Sí. O bajo, si no puedo con el pescado fresco,
me voy a por el congelado, o acabo aterrizando en sube mi consumo de huevos porque al final necesito llenar de proteína. Entonces hay muchas opciones. Esa demanda aún así, por eso se ve contenida, pero la contención que estamos viendo es si los precios están subiendo más de un 10%, la demanda contenida no baja más allá del 1% en general, pero lo que sí que vemos es muchas elecciones que está tomando el consumidor entre marcas y entre productos sustituibles. Toma una decisión de uno versus otro. Y si quitamos el factor precio, que es el que bueno, es muy importante y ahora más, ¿qué otras cosas demanda el consumidor? Sostenibilidad, calidad, variedad, no sé, ¿por dónde va? Sí, incluso cuando hablamos de precio, siempre lo que hablamos desde de una relación calidad-precio, es a la calidad adecuada. Eso está siempre presente, sí. Y en el consumidor español, sin lugar a dudas, o sea, estamos acostumbrados a unos estándares de calidad bastante altos. Los frescos son increíbles, tenemos tantas opciones que eso es a lo que nos hemos acostumbrado, y lo que demandamos es que sean al precio adecuado en este momento. Pero no es lo único, sin lugar a dudas. La sostenibilidad es una tendencia que ya llevamos muchos años hablando de ello, y es una tendencia imparable. O sea, a mí me gustaría dejar bastante claro que no se va a frenar esa demanda por la sostenibilidad. Lo que es cierto es que en este momento es sostenibilidad al precio adecuado, al precio que yo me puedo permitir. Esto entra en la ecuación de una forma más relevante que en otros momentos en los cuales estaba dispuesto a pagar incluso un poquito más por la sostenibilidad. Ahora mismo es complicado para los consumidores pagar más por la sostenibilidad. Dentro de eso, nosotros en NIQ hemos hecho una segmentación de los hogares en España, y vemos que hay 5 grupos conforme a su relación con la sostenibilidad. Y podríamos hablar de que hay un grupo de hogares que le dan mucha importancia a esa sostenibilidad y actúan en consecuencia, toman decisiones de compra y de consumo en consecuencia, y otros que a lo mejor se ponen en el otro ámbito, en la otra cola de la segmentación, que no le dan importancia y tampoco toman decisiones. Pero entre medias hay grupos muy curiosos que le dan importancia a la sostenibilidad, pero luego no actúan en consecuencia, bien sea por precio o por falta de educación sobre qué significa ese actuar en consecuencia y qué productos son los más sostenibles. Y hay otro grupo muy curioso que es muy sostenible, pero no porque le dé importancia a la sostenibilidad, sino porque son hogares muy frugales, que, por ejemplo, trabajan mucho evitar el desperdicio alimentario. Y evitar el desperdicio alimentario es ser muy sostenible. Claro, sí, pero no lo hago porque yo esté intentando hacer un bien necesariamente al planeta, que también, sino porque realmente actúo de una forma frugal y muy consecuente, y necesito y hago ese consumo responsable de la energía y de los alimentos que compro. Entonces, todo este espectro lo tenemos. Lo que tenemos que entender es que cada vez más va a crecer esa demanda por la sostenibilidad, y se le va a exigir a todos los operadores. Con lo cual hay que ponerse las pilas. Si no están puestas ya, hay que ponérselas ya, y es mejor ponérselas uno mismo a que venga la regulación y nos dé determinadas indicaciones que hay veces que parece que compiten entre sí o que no son muy coherentes porque no se entienden. Con lo cual, sin duda, esa tendencia va a estar ahí, al precio adecuado, al precio que nos podemos permitir todos en este momento. Sin duda, Patricia, la sostenibilidad yo creo que está en el punto de mira de todas las empresas y de toda la cadena, pues muy cierto, ¿no? Por lo que has dicho, por una cuestión de responsabilidad, de demanda y de legislación, que hay que ser conscientes, efectivamente. Sin duda. Pues ya para terminar, te invito a echar una mirada al futuro, algo que también ha salido en la conversación, y es al cambio demográfico que nos espera. La sociedad occidental en general y la española en concreto, pues bueno, se está haciendo mayor, podemos decir, y esto también va a tener un impacto en cómo consumimos y en qué consumimos. ¿Qué pulso en este sentido tenéis en UK? Pues en el NIQ, cuando hablamos de demografía, yo me iría a los dos extremos de nuevo. Estamos hablando de
¿De qué forma nos adaptamos a esa generación Z, esos consumidores que están entrando y empezando a consumir? Y sin lugar a duda nuestros mayores, esa generación y esa población envejecida, que tenemos un gran problema en España, en Italia también, o sea, en gran parte de Europa es un gran problema y no le estamos haciendo frente del todo. Una oportunidad también. Una oportunidad, a lo mejor, ¿no? una oportunidad, sin lugar a dudas. Entonces, primero, generación Z. Yo aquí volvería al tema que hablábamos antes de la sostenibilidad. Esta generación que se siente frustrada con muchos de nosotros porque les estamos dejando un país que ellos, o un mundo que ellos sienten como malherido, va a exigir esa sostenibilidad, sin lugar a dudas. Y para ellos este parámetro va a ser mucho más importante y vemos que toman decisiones de consumo en las cuales evidentemente al precio adecuado, pero ellos toman decisiones de consumo que hay veces que a otras generaciones les parecen más incoherentes y no sé si estamos entendiendo bien qué se nos está exigiendo. Entonces, en ese aspecto, la sostenibilidad para este grupo de generación Z va a ser increíblemente importante. Es una generación cuyo poder adquisitivo está bastante mermado, pero con unos valores y un afán de propósito, de apostar por aquellas empresas, por aquellos fabricantes y distribuidores que realmente les acompañan y comulgan con sus valores, va a ser absolutamente importante. Con lo cual, comunicar, ser rigurosos, no hacer greenwashing, sino realmente entender qué es lo que nos exigen y que nos van a pedir determinados cambios, es importante. Esto sí me refiero a la generación Z, que ya está llegando y haciendo muchas de las compras que vemos en nuestras tiendas. Y si hablo de la población envejecida, de la cual llevamos hablando tiempo, es una oportunidad que por una parte en España yo creo que estamos aprovechando muy bien con esa capilaridad y esa proximidad y esa renovación de las tiendas, pero también es una oportunidad que no estamos sabiendo aprovechar del todo. O sea, los layouts de las tiendas no se han cambiado todo lo que debieran. Tenemos que entender que este segmento de la población va a tener problemas de movilidad, o sea, cada vez vivimos más años, pero de una forma diferente. Entonces, ¿cómo estamos adaptando esas tiendas para que nuestros mayores realmente puedan gestionarse, manejarse bien? Esos lineales, ¿estamos pensando en el setup de los lineales para este segmento de edad? No lo tengo claro. El e-commerce hay veces que es muy complicado, la experiencia hay veces que la experiencia de compra está muy dirigida pues a lo mejor a esas familias que no llegan al cole, a esto, lo otro, y que lo utiliza por ese ámbito de conveniencia. Pero ¿cómo hacemos que sea muy fácil de utilizar para estos segmentos de edad? Y luego la innovación. Hay un montón de productos y un montón de necesidades que no están del todo cubiertas. La innovación en los últimos 2 años, y no he hecho bastante referencia a esto en las últimas, cuando hemos estado hablando, pero la innovación ha pegado un frenazo en seco. O sea, la innovación ha caído más del 40% en los últimos años en España, y esto significa que hay un montón de oportunidades que no se están aprovechando, necesidades que no se están cubriendo. En este aspecto, para ambas generaciones, yo diría, tanto los mayores y esa población envejecida, que es una oportunidad, como esa generación Z, uno de los ángulos que sí que se está trabajando y que yo creo que va a haber, por la que los supermercados en concreto pueden apostar mucho, son las soluciones culinarias, puntos calientes, comida lista para llevar. O sea, esto va a ser una oportunidad increíble para los supermercados, porque ¿dónde vamos a dar esa solución mejor a todos estos hogares unipersonales que no van a estar haciéndose una comida rica, completa a diario? Pues de vez en cuando sí, pero no vas a tener todos esos hogares, y aquí hay una oportunidad tremenda de dar soluciones. Es por apuntar que la innovación no es siempre lanzar el nuevo lo que sea, no quiero tocar ninguna categoría de producto, sino también en cómo apostamos por dar soluciones a esos hogares. Yo qué sé, suscripción, no lo sé, una solución que realmente apoya a estas generaciones. Y esto nos valdría, cuando hablo de esos puntos calientes o de comida lista para llevar, nutritiva, rica, saludable, nos vale tanto para esa población envejecida como para los Gen Zers
que no tengo yo claro cuánto están aprendiendo a cocinar. Hay un gap ahí, sí. o qué tipo de cosas saben cocinar, que muchos de ellos, fantástico, algunos tipos de producto, pero en otros hay grandes lagunas. Entonces ahí hay soluciones y a mí me gustaría pensar que los supermercados, las tiendas, o sea, toda esta red y el gran consumo van a ser parte de cómo hacemos que todos vivamos mejor. Pues muchas gracias, Patricia. Esa es nuestra vocación y nuestra intención. Seguiremos muy pendiente de vuestros datos, de los informes de NIQ, porque nos ayudan a servir cada día mejor al consumidor, y te agradezco mucho haber estado con nosotros hoy aquí y haber mantenido esta charla. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Muchas gracias por haber seguido un nuevo episodio de Diálogos en Proximidad.